cuando estaba hablando Elizabeth, yo le estaba poniendo mucha atención porque, claro, ella estaba hablando de su conexión con el éter, de lo que ella sentía, con lo que había pasado, y tengo que admitir que sus palabras fueron realmente muy emocionantes. De hecho, como que me tuve que contener un poquito, Elizabeth, porque llegaste a mi corazón. Porque yo ¿Ya? siento que esta civilización de Tartaria, y por lo que pude ver también en el video que vimos ambos con Benjamín, es que fue el antiguo orden mundial Tartaria. Ya. A esa conclusión estaba llegando el autor de Sí. esta serie de reportajes que Sí. nosotros, bueno, que se llama Mente Abierta en YouTube. Ah, ¿A no lo qué he se visto. refiere él? ¿A qué se refiere él? Que hay varios vestigios de Tartaria, no solamente en el territorio que nosotros vimos, que comprende la Siberia, que llegaba a Irán, por el otro lado por China. Al parecer, porque hay varias lagunas en la historia, incluso hay edificaciones que yo creo que las vamos a compartir para el otro programa, en la zona occidental de América, en Estados Unidos, que él se Ujú. pregunta, oye, ¿no será que estas ciudades, por ejemplo, como San Francisco, como Seattle, en la costa oeste de los Estados Unidos, antes se caracterizaban durante el siglo XIX por tener unas construcciones pero maravillosas de estilo neoclásico, todo el asunto, lo que estábamos comentando, pero a nivel magnánimo, enorme, mega gigantesco, y después hubo unos incendios realmente muy extraños que Mm, quemaron buena parte de la ciudad y después la Tienes reemplazaron toda la esos edificios. razón. Tienes Típico. Entonces, toda la razón. ese autor, este youtuber, ha encontrado muy raro todo eso y también ha encontrado raro esta relación curiosa entre Lincoln, que era como uno de los baluartes de esta independencia de los Estados Unidos, con el zar de Rusia como que estaban como amiguis. Y de hecho Rusia fue que vendió Alaska a los Estados Unidos, convirtiéndose posteriormente, muy posteriormente, en el estado número 54 de la Unión. ¿Ya? Entonces, aquí hay cosas raras. También Sí. mencionaba este youtuber que en Australia se dice que también había construcciones media extrañas y que había muchos niños huérfanos en la Australia también de la época victoriana. Entonces, ¿de dónde aparecieron estos niños huérfanos? Puede ser que estos mismos niños huérfanos de Tartaria fueron conducidos a Australia, ¿ya? Entonces, no solamente nos tenemos que enfocar en esta zona de Europa, perdón, de Asia Central, como Sí. lo que es Tartaria, sino que puede haber vestigios, e incluso pueden haber influencias de Tartaria en varias zonas de Europa. Hasta es más, estaba visualizando la idea de que el Imperio Romano y algunas partes de Grecia y otras partes de Europa estaban influenciados por Tartaria en su arquitectura, ¿ya? Porque si tú empiezas a analizar, A el ver. Imperio Romano es muy distinto a Egipto, muy distinto Súper. a Sí. Cartago, muy distinto a lo que fue Britania, a las Galias, a Iberia, a toda esa zona que antes, bueno, los historiadores que a nosotros nos enseñaron historia, no, que eran pueblos seminómadas, que no sé qué, que quizás tenían alguna que otra construcción, alguna que otro castillo, pero nada más. ¿Y de dónde Uno que- sacaron las columnas los romanos? O sea, Exacto. fue toda una revolución. Entonces, De ¿qué tal hecho, si fueron influenciados por ahí, por ujú, la zona de indoeuropeos? Porque también, típico que el Imperio Romano, la gran amenaza eran los indoeuropeos. Y Sí. los indoeuropeos es Hiperbórea. Dale, Benjamín. no, te iba a decir que si no me equivoco, dentro de todas las conexiones que encuentra este amigo siempre, me parece haberlo escuchado que de hecho pone en duda este tipo de arquitecturas tan reconocidas por los romanos como los acueductos o ese tipo de construcciones que hacían, y Mm, al parecer él plantea de alguna forma, si mal no recuerdo, que los romanos no fueron quienes hicieron eso, que probablemente haya sido esta cultura anterior. claro, claro. Entonces, gracias Benjamín por tu aporte. Efectivamente, eso es lo que muestra el video. ¿Y a qué conclusión estoy llegando? Que la historia, como nos lo han comentado en el colegio, pero está completamente Sí. tergiversada.
pero completamente. No, y a nosotros nos han hecho creer desde muy pequeños que nosotros somos herederos de Roma, de Grecia y en parte de Egipto, ¿ya? Lo de Egipto te lo creo, pero ojo que desde Egipto proviene el cabal, según lo que nos han comentado la divulgación tahitiana y esbaroniana. Este mismo cabal que después se fue a Israel y después pasó a Roma, y desde Roma se inventó el cristianismo, se inventó el judaísmo posteriormente, incluso, porque el Antiguo Testamento fue posterior al Nuevo Testamento, y el Islam, ¿ya? O sea, estas tres ramas provienen de la creación de romanos, ¿ya? ¿Y quiénes son los romanos? Son la gente que huyó desde Egipto. ¿Qué había antes en Italia? En Italia estaban los etruscos, esos son los verdaderos italianos, no eran los romanos. Entonces también el origen de Roma es bastante controvertido, porque por mucho que nos digan que había una loba con Rómulo y Remo y que de ahí nació un tremendo imperio de dos tipos que le estaban mamando las pechugas a una loba, es como raro, ¿cierto? Entonces, es como extraño y que simbológico. Fuera un imperio tan poderoso que conquistara a todo el Mediterráneo. Claro. Todo el Mediterráneo, que tenía muchas culturas. Entonces, aquí como hay una inserción muy extraña, muy extraña. Esa por una parte, si nos vamos a la parte más antigua, a la parte más moderna. Ese neoclasismo que yo les digo que a mí me gusta mucho de mi Valparaíso natal, Qué lindo, se ha ido perdiendo. Hay incendios misteriosos de estas zonas de patrimonio, y no solamente Valparaíso, en todas las ciudades del mundo siempre van a haber incendios justamente de estos edificios patrimoniales que se están reemplazando por edificios nuevos, porque cambia el plano regulador de las comunas, donde ya no se está protegiendo esto, y bueno, entonces a mí me da para pensar todo esto. Sí. ¿Por Víctor, qué lo hicieron? disculpa. Dale. Disculpa, no sé, si tú que eres de Valparaíso a lo mejor has escuchado eso. Alguien me comentó alguna vez que a Valparaíso le dicen Pancho, como en honor a la similitud que tiene con San Francisco, que de hecho lo acabas de citar hace un ratito, y me hace mucho sentido estos incendios permanentes que hay como para destruir esos patrimonios. Yo las veces que estaba en Valparaíso, sobre todo en la zona del puerto, me emociona realmente ver la habilidad y el arte con el que se hacían esas construcciones. De hecho, hay muchas construcciones que venían en bloques de mármol, por ejemplo, que fueron armadas, venían hechas de otros lados, numeradas, y las armaban acá. Y yo las miraba y decía, ¡oh, qué increíble! A pesar de que sean cosas de los navales y todo eso, yo digo, qué increíble el poder y la capacidad de ingeniería y de recursos para construir estas tremendas edificios gubernamentales o del ejército, y digo, y uno cuando quiere hacer una ampliación toda ordinaria en la casa, tiene que gastar hasta lo que no tenía, contratando arquitecto, que la ley del mono. Claro. O sea, imagínate ahora con los precios súper elevados de los materiales de construcción. No, olvídate. No, bueno, el chico este de Tartaria dice, incluso plantea que tenían alguna tecnología de impresión 3D para construir. Por eso ese nivel de diseño y de arte. Eso me imagino que algo. Son unas construcciones muy complejas, muy complejas. No es que te la haga a cualquiera, no es que tú le digas al maestro que te arregla la casa, oiga, hágase un neoclásico, por favor. Neoclásico. Le pago 100 luquitas más. Claro. Le pago $100 más. Claro. No. Claro, no es así. No es el caso. ¿Qué más? Sí, ¿a qué iba yo? Que, claro, entonces me empiezo a preguntar por todo este barrido de cultura y me pregunto por las razones. Y aquí estamos hablando de las razones que ya lo estaba esgrimiendo Elizabeth. Sobre el uso de estas tecnologías de punto cero, que es de alcance universal porque es gratuito, porque tú lo puedes obtener desde el aire, que es algo similar a que nosotros teníamos en la época en que se edificaron las pirámides de Egipto, recordando los programas pasados, ¿ya? Entonces, a estas personas que están en el poder, que son varias élites, no les interesa que la humanidad acceda a esta energía gratuita, porque de esta manera nos pueden controlar,
nos pueden controlar porque, por ejemplo, si queremos utilizar mucha luz, nos dicen no, porque si vas a utilizar mucha luz, vas a gastar más dinero en la cuenta de la luz, de la electricidad. Claro. Por una parte. También mucha de la industria no puede avanzar más allá porque necesita gastar energía eléctrica. Y la energía eléctrica no es gratuita para nosotros que estamos en esta sociedad occidental. Entonces, a ellos, los que piensan de esta manera, ellos son muy físicos, muy deterministas. A ellos les gusta ensalzarse en el lujo a costa de los demás. Ellos pueden estar ahí en sus piscinas gigantescas, están en los Emiratos Árabes Unidos, en las islas paradisíacas, y incluso sabemos que no solamente en el paraíso acá de la Tierra, sino que se pueden ir al paraíso en Venus incluso. Oh, sí, pues. Entonces, a ellos les interesa pasarlo chancho, como decimos acá en Chile. Cuando digo pasarlo chancho, es pasarlo, pero extremadamente bien. Entonces, ¿qué pasa para nosotros? Nosotros para ellos somos la nada misma. Bueno, no tanto porque somos su mano de obra. Para que ellos vivan felices, nos necesitan a nosotros. Entonces, y lo que sostenemos toda esta sociedad. Exacto. Nosotros vivimos de las migajas que ellos nos dejan. Bueno, hay hasta series, incluso lo citaron las tahitianas, donde en el piso de arriba están comiendo los más ricos. Claro. Y después los pisos de abajo va cayendo las sobras de la comida y van comiendo. Y después el piso de abajo, el chorreo. Que acá en Chile también se decía la política económica del chorreo. Es decir, si a las grandes empresas les va bien, a los sectores de escasos recursos también les va a ir bien. Sí, sóplenme este ojo. Bueno, el punto es que, entonces, ahí, estudiando Tartaria, uno entiende el por qué la sociedad actual está como está. Y ahora entendemos el por qué se ha querido borrar esto de la historia. Mira, en la semana tuve una discusión con algunas personas que me hicieron ver su opinión con respecto incluso a la dirección que había tomado este programa llamado Somos la Fuente. Eso no se lo había comentado a ustedes, pero yo dije, bueno, será de esta persona. Claro, ¿qué es lo que me hizo entender esta persona que se comunicó conmigo? Que para qué enfocas la historia en el Somos la Fuente si al final nosotros cuando despertemos en el post de inversión nos van a contar la historia de cómo fue todo. Y yo le contesté algo ofuscado, pero le dije, mira, la decisión editorial fue mía, yo invité al Benjamín, yo invité a la Elizabeth para formar este proyecto, ¿ya? Porque tenía muchas ganas de hablar sobre la historia. ¿Y por qué tenía muchas ganas de hablar sobre la historia? No porque me guste la historia oficial, todo lo contrario, no me gusta la historia oficial justamente porque no ha respondido la mayoría de las interrogantes que he tenido desde pequeño. A mí siempre me ha surgido la necesidad de investigar la historia por mí mismo. Por eso que mi gran ídolo siempre fue Indiana Jones, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, Salvador Frechedo. Me alié con dos grandes amigos que son los que ustedes ven acá en pantalla, Benjamín y Elizabeth, porque yo sé que tienen un gran amor por la historia. ¿Y todo por qué? Por justamente esto, estimados, porque nos han mentido en la cara. ¿Y por qué nos han mentido en la cara? Porque no quieren que sepamos, que recordemos que nosotros sí tuvimos tecnología, sí tuvimos la energía libre, que uno cuando piensa en Tesla, uno siempre piensa con nostalgia, pucha, ¿qué hubiera pasado si a Tesla le hubiera ido bien y hubiéramos tenido energía gratuita? Ahora lo que nosotros nos estamos dando a entender es que sí tuvimos electricidad gratuita, sí la tuvimos, y nos mandaron a un reseteo, no solamente a la gente que vivió efectivamente en la Tartaria, sino también a todos nosotros, incluyendo Europa y Latinoamérica, ¿ya? O sea, nosotros. Como dice Elizabeth, no fue una historia de 2000 años después de Cristo, fue probablemente 600, a lo más 700, todo compacto y todo por interés económico, según lo que nos comentó Atena a través de Robert Igocha, porque en Italia necesitaban vender unas propiedades y bueno, para sacarle más plata, bueno, pongámosle 1000 años de historia, hagámonos ricos con todo esto, sobreescribiendo la historia. Bueno, y aparte hay muchas razones para sobreescribir la historia como lo que estamos viendo. Entonces, a mí me da como entre pena y rabia toda esta situación, realmente. Ahora que me puse a ver esta tarde, cuando de hecho yo estaba picando cebolla para hacerme el almuerzo y escuchaba esto,
O sea, era una Y mezcla lloraba. entre que yo estaba llorando por la cebolla y como que lloraba por Y por esta situación Tartaria. y por Tartaria. Aprovechaste de hacer los dos. Aproveché de hacer Claro. las dos. O sea, ahí Sí. me acordé de Shakira también con Alejandro Claro. Sanz, que era una gran canción, en donde ella también picaba cebolla, se ponía a llorar. Sí, sí, Bueno, sí. entonces me dio tanta rabia lo que me enteré gracias a esta divulgación, no solamente nuestra querida divulgación taijitiana y esbaroniana, sino también esta divulgación hecha por este gran youtuber que es Mente Abierta, con toda la cantidad de imágenes, de datos y de Oye, todo. es genial. Compadre, Oye, nos han mentido en la cara. Oye, pero Dale, dale. es que, ¿sabes qué? Estoy pensando, ¿no habrá sido, como dice, en nuestras caras está más cerca que hace 300, Sí. 400? ¿No será que fue hace 100 años atrás? Por ejemplo, esas casas grandes. O sea, si en esas casas grandes, o sea, ya es difícil ahora mantener esas casas calientitas en invierno. Oh, imagínate. Imagínate en ese tiempo donde decían que es a carbón, etcétera, es imposible. Posible. Entonces, esas casonas inmensas, ¿para qué le digo los castillos? Es probable que hayan usado energía cero. Entonces, la energía cero quizás fue mucho más reciente de lo que pensamos, de una manera ya, pienso que como que está más cerca, más ridícula. O sea, es probable que mis bisabuelos hayan como sabido algo Sí, de la po. energía cero. Porque, ¿por qué hacer estructuras tan grandes si no puedes vivir en ellas en invierno? Y ahora se hace difícil y en ese tiempo. Mira, de hecho, este chico de este canal postula Parece que hay incluso instrucción, ¿ya? que esas edificaciones y esos castillos no tenían baños. Yo estuve en el castillo de San Olaf, en Finlandia, en la frontera con Rusia, y sí, efectivamente el castillo tenía baño, o algo como baño, pero a mí no me consta que lo puedan haber hecho después. Pues lo que él plantea es que muchos de estos edificios no tenían baños. Y hoy día nos planteamos con él, porque era un dato como friki casi, pero probablemente, no sé si se acuerdan cuando, no sé si fue Mari quien explicó cómo Y con los funcionaban, baños, no me acuerdo, sí, cómo funcionaban los baños en la nave, que se reciclaba eso como energía, digamos, claro, y para esa tecnología se necesitaría energía 0.0. claro. Entonces es probable que hayan tenido otra tecnología incluso, y para calefaccionar y Claro. todo, y de hecho, o sea, cuando uno está en un castillo así, te imaginas más o menos el ejército de personal de servicio que tendría que haber tenido esa gente. No Y creo. cómo habrán sido adentro, decorados Nos mintieron con cómo fue gobería, no eso. sé, nunca Yo creo vamos que a poder saber. yo creo que nos mintieron de esa idea que nosotros tenemos en los castillos, que tenían una cantidad de gente trabajando. Yo creo que nos mintieron y tenían energía 0.0, punto cero le llaman, Es ¿no? probable. De hecho, creo Claro, que y de incluso esa en algunas manera vivir, chimeneas, creo que ¿ya? incluso en algunas chimeneas que eran muy grandes, pues uno cabía parado dentro, también tenían como, no sé si viste, Víctor, o A lo apareció en mejor ese tenían el documental o en otro, aparato, tenían unos como la aparatitos altura. radiantes dentro. Sí, 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 también lo he visto. Oye, sería interesante, Víctor, no sé si se podríamos escribirle, a lo mejor alguna vez hacer un enlace, invitar a este amigo, no sé si le interesará a él, Puede yo le he ser, escrito varias puede veces, le he dejado ser. comentarios, pero sería interesante para que él mismo nos explicara ciertas cosas que él ha descubierto y felicitarlo de pasado, porque es un genio realmente, Es un trabajo, conecta puntos. pero enorme el que ha hecho. Voy a ir a Y verlo. yo estoy seguro que Atena por lo menos ha visto alguno de tus documentales, porque hay mucha información que coincide plenamente. La diferencia principal radica en que él plantea que esta fue destruido por una luz de barro, que fue lo que dejó sepultada, digamos, las partes de abajo del edificio. Pero Atena nos especifica que ella cree que probablemente fueron bombardeos o algún tipo de ataque de alta energía, Sí, porque como los dos edificios. fue demasiado rápido. Entonces, ¿qué pasó? Que también me parece que coincide. Claro, que fue una luz. Pero puede haber sido todo, ¿me entiendes? O sea, no sé, un disparo y genera un tsunami en un lago,
Claro. en un cuerpo de agua, qué sé yo, y puede haber sido también. No necesariamente hay que descartar hipótesis porque pueden haber sido acontecimientos locales en Varios, ciertos sí. lugares. Así como, por Varios tipos de ejemplo, no ataques. sé, pues, cuando hablan de los esclavos en Egipto, que no habían esclavos. ¿Cómo? Que pudieron haber sido varios tipos de ataques. ¿Cómo? Mm. ¿Me escuchas, Benja? Claro, claro, claro. Ah, Benja pues, está Claro, pueden corbetando, haber sido parece. muchas cosas. sí. Sí, ahora sí, como que se había cortado.